Educación, ¿para qué? Introducción. Como el sentido común es menos común de lo que imaginamos y la realidad está menos disponible al entendimiento de lo que pensamos, nos proponemos hablar sobre educación, tema sumamente complicado, porque hay por lo menos 180 definiciones de la palabra y el concepto, pero presumo que no están todas. Serían necesarias miles de palabras para escribir las definiciones y varios millones para agotar el tema. Aunque, este tema, es como el del refrán, de médico poeta y loco, todos tenemos un poco. También, de educación todos pretendemos saber un poco, cuando el tema, por su complejidad, debería ser tratado con más seriedad. Partiré del conocimiento empírico hacia el teórico en el desarrollo del tema. Método mediante el cual intentaré resolver mi propia ignorancia sobre el tema y aportar un poco de luz para los lectores. En México, a raíz de un engendro que pretenden vendernos como reforma educativa, los expertos en educación se han multiplicado, hay empresarios de las comunicaciones y otras ramas, burócratas y ONGs financiadas por fundaciones estadounidenses, que se han convertido en referente, hablan de evaluación de profesores, de calidad de la educación, de competencia, competitividad, excelencia y otras vaguedades más cercanas a la industria, el comercio y el mundo de los negocios. También, entre los numerosos opinantes, hay empresas dedicadas a la educación, las llamadas escuelas y universidades particulares que, por lo menos, tienen experiencia educativa que los avala para opinar. Debido a esto, no se les puede agrupar con los expertos de utilería que mencionamos antes. Porque al margen de ser comerciantes de la enseñanza, cuentan con resultados objetivos que avalan su trabajo. Palabras clave: comunicación, enseñanza, aprendizaje, instrucción, socialización, humanización. ¿El ser humano necesita educación? Del reino animal el ser humano es el más indefenso al nacer, al salir del seno materno. Pasarán varios años para que pueda sobrevivir por sí mismo en el entorno en que le tocó habitar. Por tanto, requiere protección y educación, porque con los instintos heredados no le alcanza para sobrevivir, necesitará bastante educación impartida por seres de su misma especie. En esta discusión asumiremos que Tarzán y Mowgli son fenómenos creados por la fantasía literaria que no son aplicables al resto de la especie humana. Como la educación está relacionada con aprender conocimientos, sigamos al ser humano desde la concepción. Los investigadores han encontrado que desde que el óvulo 1 es fecundado adquiere los conocimientos biológicos transmitidos por el padre y desde luego, la madre, durante su viaje hasta implantarse en el útero 2 es acompañado por células granulosas 3 que junto con los cilios 4 intercambian información química con él. El niño en formación adquiere los conocimientos relativos a la especie, a través de la información genética contenida en los cromosomas de su madre y su padre. Ahora sabemos que esa información está contenida en moléculas químicas de un ácido llamado AN5 que contienen información de millones de años de evolución. De esta manera el nuevo ser aprende los conocimientos biológicos que lo van a determinar como ser humano desde la concepción misma y también, comienza la aventura de aprender. 6. Veamos la opinión de un gran psicólogo. Una señora recién parida preguntó al doctor Fausto Trejo 7, «Doctor, ¿cuándo debo empezar a educar a mi bebé?» El doctor Fausto le contestó, «De inmediato señora, porque, si no lo ha hecho antes, lleva 9 meses perdidos». Cierto, en el seno materno el cachorro de humano se educa en hábitos y estilo de vida de su mamá. Una vez que nace, hasta que asiste a maternal o bien a kinder, será educado por la madre, familiares o quien lo cuida. Los niños que nacen en pueblos montañosos y gatean cerca de los acantilados, no se caen. Lo mismo ocurre a los que viven en casas con escaleras empinadas, aunque hay padres sobreprotectores que para evitar accidentes los meten en corrales. Esta primera educación es tan diversa y tan apegada a las condiciones del entorno de crianza que forma individuos únicos. No debe sorprendernos que tengan personalidad definida al llegar al sistema educativo. Sin embargo, en las ciudades, la educación maternal y preescolar auxilia a los padres en esa etapa y produce individuos con personalidad más similar.
Sistema educativo formal. Como continuación de la primera educación impartida por la crianza, viene la educación que se imparte en el sistema educativo de la sociedad. Será en este último en que nos concentraremos en este artículo, porque pretendemos solo hablar de la educación impartida por profesionales, a través de un sistema educativo que cuenta con un diseño, una especie de proceso con objetivos, estrategias y metas, para llevar paso a paso al educando a través del sistema, desde un nivel inferior a uno superior. En la actualidad sería una excepción la persona que no ha estado en el proceso educativo, es un fenómeno que por experiencia propia, de cada una de las personas, se funde con su proceso de desarrollo, por ese motivo todos podemos opinar. Claro, vista la educación en profundidad, como un asunto pedagógico, descubriremos que es una empresa sumamente compleja y reservada a personas muy despiertas y estudiosas con conocimientos profundos y multidisciplinarios. Por este motivo bastantes opiniones de personas ajenas al asunto educativo no dejan de ser chistes de mal gusto y necedades. No queremos avanzar en esta discusión sin advertir que hay un aprendizaje informal al margen del sistema educativo, que en ocasiones produce genios autodidactas, no siempre ajenos a una base de conocimientos adquiridos de manera formal. En los seres vivos y en especial los seres humanos el aprendizaje se encuentra estrechamente ligado de manera inseparable con nuestra vida. Siendo las experiencias vividas directamente y la comunicación en todas sus formas los medios de aprendizaje más comunes, dado que hay personas que aseguran que algunos de sus conocimientos los adquirieron en una experiencia trascendental, lo cual se debe entender como una iluminación, un estado alterado de conciencia, la telepatía o los sueños, esto no podemos negarlo rotundamente, solamente porque no ha ocurrido con nosotros o no hemos sido conscientes de que ocurriera. 8. Antes de continuar hay que advertir también que los seres humanos son magníficos imitadores y muchos conocimientos que adquieren en su vida provienen de la imitación, tanto de seres de su misma especie como de otras especies. Con la participación laboral femenina, a partir de mediados de la Segunda Revolución Industrial, 1940, y sobre todo durante la Tercera Revolución Industrial, 1971 en adelante, la educación maternal para el infante, cada vez se inicia a más temprana edad y se imparte en instituciones con personal profesional. En México hay escuelas que admiten lactantes, el establecimiento se denomina jardín maternal, guardería infantil, destinado al alojamiento transitorio de niños sanos de ambos sexos, que reciben educación en el desarrollo físico, intelectual, afectivo y social, a través de actividades formativas y recreativas. El cachorro de humano cada vez es educado en términos de condicionamiento, adoctrinamiento, más estándar en los programas de enseñanza-aprendizaje. En los datos del ciclo 2012-2013 el sistema escolar en México según publican tuvo una matrícula total de 35.3 millones de alumnos y dicen que corresponde al 30,1% de la población total de México que, si las matemáticas no mienten, consideran una población total de alrededor 117.28 millones de habitantes. Asimismo, el total de profesores o docentes son 1.86 millones, el 1.58% de la población total de México, 1.2 millones en educación básica, 288.4 mil en educación media superior, 333.000 en educación superior y 40.000 en el sistema de capacitación para el trabajo. Luego, nos dicen las estadísticas de la septiembre 10 que de este total de 35.3 millones de alumnos, 73.4% asistieron a educación básica, esto es alrededor de 25.91 millones de alumnos. La educación básica incluye la preescolar, la primaria y la secundaria. La edad de los alumnos es de 4 a 14 años, enseguida nos dicen que el 95.7% de la población escolar tiene de 4 a 14 años, error fatal, de acuerdo con sus propios datos es de 73.4%, están reprobados.
En educación media superior había 4,45 millones, tanto como el 12,6% de la población escolar. Mientras en educación superior había 1,62 millones que es el 4,6% y en educación para el trabajo había 3,32 millones que es el 9,4%. En la educación llamada particular, es decir, las escuelas que no pertenecen al Estado-nación. Cierto es que algunas de esas escuelas tienen como dueños a una familia o a alguien en particular, pero, en los tiempos actuales, muchas de ellas emiten acciones que compran los padres de familia y otras cotizan en la bolsa de valores, que sería otro tipo de propiedad pública, pues la propiedad está en manos del público. Aunque la dirección está en un consejo de administración y no del público. Aclarado lo anterior, diremos que al sistema de educación particular asisten 4,6 millones de estudiantes, poco más del 13% de todos los educandos. Es importante apuntar que de los 1,86 millones de profesores en el sistema educativo de México, 7 de cada 10 docentes cursaron su último grado escolar en una institución pública, que el 65% de ellos cuenta con la licenciatura, el 12,7% terminó un posgrado, que solo el 12,4% cuenta con educación superior sin ser licenciatura y el 3,1% tiene educación media superior. También, 2 de cada 10 docentes continuaba estudiando, la mitad en diplomados, cursos y certificaciones, mientras la quinta parte cursaba posgrado. Bueno, los datos duros nos muestran que la educación formal en México se encuentra en manos de 1,86 millones de profesores profesionales, con certificados de las instituciones educativas de mayor prestigio del país. Estos son los datos relevantes, publicados por el propio organismo responsable de la educación que hoy se dedica a desprestigiar a los docentes y los acusa del deterioro del sistema educativo en México. Cabe preguntar, ¿todos los títulos, certificaciones y cédulas profesionales que otorgan las instituciones de educación avalados por la Septiembre en México ya no sirven? En el caso concreto de la educación primaria, consideramos solo las 3 materias esenciales, lectura, escritura o lengua nacional, ciencias de la salud y aritmética. Normalmente, se imparten y evalúan 7 materias. Asimismo, solo considerando las materias principales, se realizan 216 evaluaciones mensuales y 18 evaluaciones anuales en este ciclo escolar. Después, en 3 grados de educación secundaria donde las materias más importantes son matemáticas, español, ciencias, física, biología, química, sociales, geografía, historia y inglés, tecnología, entre otras, de las cuales solo consideramos 6, resultarían 216 evaluaciones mensuales y 18 evaluaciones anuales. Cabe agregar que la educación secundaria federal evalúa hasta 12 materias por ciclo. La educación media superior o bachillerato se realiza en 3 años y se cursan al menos 6 materias. En la educación técnica son 7 materias, pero solo consideramos 6 materias para estandarizar. Durante el ciclo se realizan 216 evaluaciones mensuales y 18 evaluaciones anuales. Ahora bien, vamos a considerar una licenciatura al mínimo de solo 4 años, cuando muchas licenciaturas son de 5 años, pero seamos austeros, consideremos solo 4 años y 6 materias por año. El candidato a licenciatura presenta 288 evaluaciones mensuales y 24 evaluaciones anuales. La suma de todas las evaluaciones que han realizado cada uno de los docentes de la educación en México alcanza la cantidad de 1,014 evaluaciones aprobadas. Y, el 80% de los profesores ha realizado ese mínimo o más durante su vida académica en el sistema de educación administrado por la Secretaría de Educación Pública. El mismo organismo que hoy afirma que la evaluación determina la calidad de la educación, significa que los profesores, con todos los exámenes que han presentado y aprobado, por el hecho de ser profesores, entonces, tienen calidad y son excelentes. Pero resulta que no, ahora los expertos en educación afirman,
Que la calidad depende de una evaluación que cancela derechos laborales y puede tirar a la basura 16 años de carrera académica y varios años de carrera laboral viviendo la experiencia educativa frente a grupos de escolares y formando a los futuros ciudadanos de la patria, a veces en condiciones laborales y educativas deprimentes. Pero ¿quiénes afirman esto? Resulta que son empresarios, militares, juristas y ONGs que viven de los subsidios de las agencias de espionaje y terrorismo de los Estados Unidos. Cuando cualquier autoridad gubernamental afirma que la evaluación de los maestros tiene la finalidad de aumentar la calidad de la educación y confía a un solo examen 16 años de carrera, está tirando a la basura las 1,014 evaluaciones aprobadas anteriores y también los años de experiencia frente al grupo de cada uno de los docentes. Invalidando todo el sistema educativo y, si ese examen repercute en el despido, viola los derechos laborales y los derechos humanos del docente. Invalida, de facto, toda la carrera realizada años de arduo estudio. El receptor debe contar con un decodificador, hablar el mismo idioma, entender los gestos o la escritura. Si el emisor y el receptor han vivido en mundos diferentes, será una ardua labor que codificador y decodificador estén ajustados en la misma sintonía. Por ejemplo, los niños de Merkelia en 1958 nunca habían visto un tren o ferrocarril, para Alegundo que venía de la ciudad de Durango, un ferrocarril era algo muy tangible, lo había visto pasar sonando su silbato, totalmente cargado de mineral de hierro, con la rueda rodando sobre los rieles. Pero codificar en palabras, muchas de ellas desconocidas para los niños de Markelia, era todo un reto. Tanto que cada tarde le pedían a Alegundo que les volviera a platicar del tren. Cada pregunta de los receptores, retroalimentaba a Alegundo y poco a poco, era más fina la sintonía emisor-receptores. Los receptores fueron teniendo una idea más clara de lo que era un ferrocarril. En ese tiempo, en Markelia, los camiones cruzaban los ríos por la arena sobre rieles de madera para que no patinaran las llantas y se atascaran. Alguien de los receptores observó, un tren es como muchos camiones cruzando el río sobre rieles. Seguro que los alumnos de Alegundo no aprobaban la prueba enlace, nunca hubieran podido describir un tren y, Alegundo, en una evaluación hubiera sido despedido, no sabía enseñar y sus alumnos no aprendían. La calidad de la educación. Encerré entre comillas el término calidad porque la calidad educativa Wikipedia la define como, la calidad educativa, se refiere a los efectos positivamente valorados por la sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas en su cultura. En la película Ben-Hur, el muchacho chicho de la película Gacha, el héroe Ben-Hur, un judío, invitado a comer, por un árabe, no sabe que hay que eructar al terminar de comer, lo cual, entre los árabes, según dicho de Hollywood, eructar es signo de que la comida le fue apetecible, pero además es falta de educación entre los árabes no eructar. En un examen estandarizado de enlace en un país árabe, Ben-Hur hubiera reprobado. No tenía educación de calidad. En México se hablan 63 idiomas, no todos los niños, ni los maestros hablan el mismo español, aun los que ya son completamente hispanohablantes, ni se diga los bilingües. El acento del español es diferente en Oaxaca, Guerrero que en Nuevo León, Yucatán y Chiapas. Muchos de los niños de la sierra no conocen el mar, los de la ciudad no conocen la sierra. ¿Cuál es la cultura estándar de los mexicanos? Simple, no existe. La prueba enlace, la que mide la calidad de la educación, tiene las mismas preguntas para todo el país. Cierto, tenemos muchas cosas en común, pero la diversidad domina, tanto que somos seres humanos únicos. En los años 70 estuve muy cerca de la educación en Estados Unidos, los niños mexicanos, muchos recién llegados con sus padres mojados, 11, eran tratados como deficientes mentales, por su bajo aprovechamiento. Tuve la oportunidad de platicar con un niño nacido en Guerrero y que cursaba segundo grado y los maestros y la counselor lo diagnosticaron deficiente mental. Resulta que el niño leía perfectamente en español, por su experiencia de vida desafiante, tenía grandes facultades para asumir cualquier reto físico e intelectual, lo tuve una mañana entera,
Simple, no entendía el idioma, no era retrasado mental, en su casa hablaba español y en la escuela todo era inglés y no lo entendía por ser recién llegado. Para un niño tan despierto como él, era una barrera franqueable, pero no en un mes. Requería tiempo para demostrar que era capaz de hacer cualquier cosa que hiciera otro ser humano incluso, superarlo. Los niños de la Costa Chica de Guerrero, México, no dicen, voy al baño maestra. Dicen, voy mea, o voy a cecuita. En su escuela de Bajareque no hay sanitarios, ni siquiera saben que se llaman sanitarios, qué es el lavabo, el mingitorio, etc. Pero ningún niño bonito de la ciudad les gana a trepar una palmera, a pelar con el machete un coco, a quitar la maleza con el machete, a saber qué plantas de la selva hay que chupar para quitar la sed, qué se puede comer y qué no, etc. Pero dejemos a la esquiva calidad de la educación en paz, vayamos ahora a definir qué es la educación. La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Tiene por objeto el suscitar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente específico al que está especialmente destinado. De la definición que precede resulta que la educación consiste en una socialización metódica de la joven generación. Se puede decir que en cada uno de nosotros existen dos seres que, aun cuando inseparables a no ser por abstracción, no dejan de ser distintos. El uno está constituido por todos los estados mentales que no se refieren más que a nosotros mismos y a los acontecimientos de nuestra vida privada, es a lo que se podría muy bien denominar el ser individual. El otro, es un sistema de ideas, de sentimientos y de costumbres que expresan en nosotros, no nuestra personalidad, sino el grupo o los grupos diferentes en los que estamos integrados, tales son las creencias religiosas, las opiniones y las prácticas morales, las tradiciones nacionales o profesionales, las opiniones colectivas de todo tipo. Su conjunto constituye el ser social. El formar ese ser en cada uno de nosotros, tal es el fin de la educación. 15. Atendiendo a lo dicho por Durkheim en el párrafo anterior, ¿cómo podríamos hacer medible la calidad de la educación, siendo tan compleja e interviniendo, en el proceso, tantos elementos subjetivos y objetivos? No estamos evaluando la calidad de un plátano, banana, sino de un grupo heterogéneo de seres vivos, cada uno único, integrados en un asunto complejo, donde interviene el ciclo de la comunicación y los actores emisores y receptores tienen miles, sino millones de variables. ¿Quién fija el estándar? ¿Bajo qué criterio? Pero dejemos a la esquiva calidad de la educación en paz, vayamos ahora a definir qué es la educación. La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Tiene por objeto el suscitar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente específico al que está especialmente destinado. De la definición que precede resulta que la educación consiste en una socialización metódica de la joven generación. Se puede decir que en cada uno de nosotros existen dos seres que, aun cuando inseparables a no ser por abstracción, no dejan de ser distintos. El uno está constituido por todos los estados mentales que no se refieren más que a nosotros mismos y a los acontecimientos de nuestra vida privada, es a lo que se podría muy bien denominar el ser individual. El otro, es un sistema de ideas, de sentimientos y de costumbres que expresan en nosotros, no nuestra personalidad, sino el grupo o los grupos diferentes en los que estamos integrados, tales son las creencias religiosas, las opiniones y las prácticas morales, las tradiciones nacionales o profesionales, las opiniones colectivas de todo tipo. Su conjunto constituye el ser social. El formar ese ser en cada uno de nosotros, tal es el fin de la educación. 15. Atendiendo a lo dicho por Durkheim en el párrafo anterior, ¿cómo podríamos hacer medible la calidad de la educación, siendo tan compleja e interviniendo, en el proceso, tantos elementos subjetivos y objetivos?
No estamos evaluando la calidad de un plátano, banana, sino de un grupo heterogéneo de seres vivos, cada uno único, integrados en un asunto complejo, donde interviene el ciclo de la comunicación y los actores emisores y receptores tienen miles, sino millones de variables. ¿Quién fija el estándar? ¿Bajo qué criterio? En el proceso enseñanza-aprendizaje integrada en un complejo sistema de ciclos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, en relación cercana de maestros-alumnos, contextos, programas, objetivos y metas, las evaluaciones se llevan a cabo, la carrera de un educando se lleva a cabo en etapas y evaluaciones por cada etapa. Ya demostramos que para concluir la licenciatura, se requieren más de 1000 evaluaciones. Ahora comprendo por qué algunos estudiosos del tema educativo a la evaluación promovida por el INE, obedeciendo a la OCDE y otras instituciones internacionales, le llaman evaluación punitiva. ¿Será que se busca desmantelar el contrato laboral del magisterio mexicano? ¿Será que se busca desmantelar la educación pública? ¿Será que la quieren convertir en negocio rentable? El pueblo mexicano siempre ha estado a la altura de las circunstancias históricas que le han tocado vivir. Durante la Guerra de Independencia derrotó al ejército mercenario más poderoso de la época, el español. Cierto, nuestros héroes no hicieron un buen diagnóstico y no supieron reconocer a la clase social que gobernaba, impartía justicia y cobraba impuestos, es decir, el clero. Triunfaron militarmente, pero el poder gobernante, lastimado y todo, siguió gobernando hasta la Reforma. Usando como mercenario al ejército más poderoso de la época, el francés, el clero volvió a desafiar al pueblo mexicano y, volvió a ser derrotado. México llevó a cabo la primera revolución social del siglo XX, que estalló antes que la revolución soviética, logrando cambios profundos. En el siglo XXI no va a ser diferente. Defenderemos la educación de manera pacífica y construiremos el mundo mejor que deseamos. 1.857.000 profesores encabezando un pueblo, son invencibles.